Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora. Bueno, voy a dar inicio a la clase del día de hoy, que es sobre cirugía preprotésica, que como ya vieron la presentación y su nombre lo dice, pues son básicamente los procedimientos que hacemos antes de una prótesis, dígase esta removible, fija, etcétera. Y bueno, como ya tenían la presentación pues disponible, si tienen alguna duda, pues me interrumpen también. Pero básicamente vamos a hablar de aquellos procedimientos que quirúrgicamente pretenden cambiar el proceso alveolar o las estructuras circundantes para permitir que las prótesis, ya les dije, fijas o removibles, ajusten bien, sean cómodas y sean estéticas. Dentro de las prótesis fijas, aquí también se incluye lo que son los conceptos de los implantes. La clasificación en términos generales, pues habla de cirugía de aumento de reborde de tejido, de aumento de corona clínica o de alargamiento de corona, como la conocemos popularmente, la preservación ósea alveolar y la regularización de reborde alveolar. Vamos a hablar un poquitito de lo que es aumento de corona clínica y a detenernos ahí en la primera parte de la clase. En la segunda parte vamos a hablar de otras cirugías preprotésicas que son pues comúnmente usadas. El alargamiento de corona, como su nombre lo dice, implica pues alargar la corona clínica o lo que observamos como corona en nuestros pacientes. Hay varios enfoques, pero se puede hacer en estas 4 indicaciones. Cuando queremos mejorar la estética, es decir, cuando tenemos una sonrisa gingival con una erupción pasiva alterada, o cuando queremos nivelar los cénits dentales, mejorar por lo tanto la forma tanto de la estética rosa como de la estética blanca. La otra indicación muy frecuente es cuando no tenemos suficiente ferrul o estructura dental para poder anclar nuestras prótesis fijas, nuestras coronas. La otra es cuando tenemos debajo de la encía, invadiendo tejido de inserción supracrestal, lo que son líneas de fractura, caries o líneas de terminación que incluyen el punto 3 y el punto 4, que como sabemos no se deben de invadir estos tejidos ya que provocan pérdida de inserción futura, dificultad para la higiene y pérdida de inserción. Perdón, vamos a hablar un poquitito de este procedimiento específico, que es cuando queremos mejorar la estética y por lo tanto hacemos ya sea nivelación de cénits o corregimos erupciones pasivas alteradas mediante los alargamientos de corona. Cuando un paciente llega a la clínica y se suele quejar de que desplaza mucho los labios o de que muestra mucha encía o que sus dientes son muy pequeños, tenemos que hacer todo un análisis de si este paciente está realmente sufriendo de una erupción pasiva alterada, que bueno, eso no viene en el caso ahorita, pero hay varias formas de hacerlo. Una de esas es tomar radiografías, otra de esas es tomar un CBCT, que es como la forma más exacta, un combing. Y una vez que determinamos que ese paciente tiene erupción pasiva alterada, ¿eso qué quiere decir? Que los dientes no terminaron de despejarse totalmente la zona gingival o de retraerse durante la erupción pasiva, entonces podemos indicar este tipo de alargamiento. No siempre podemos corregir sonrisas gingivales o el despliegue gingival completo mediante alargamiento de corona. ¿Por qué? Porque si una persona tiene este tipo de sonrisa, hay que hacer otros análisis, como por ejemplo el despliegue labial, para determinar si tenemos un labio que se despliega demasiado, que se enrolla demasiado. Y también pues sería ideal hacer un análisis cefalométrico para determinar si esa persona lo que tuvo fue un sobrecrecimiento del área de la premaxila, lo cual ya se trata con cirugía ortognática. Pero cuando es específicamente que la persona siente que los dientes son de proporciones pequeñas y que la sonrisa puede mejorar
mediante la corrección gingival de esa encía que no terminó de migrar, es decir, mediante esa erupción pasiva alterada, pues entonces podemos hacer cambios que, aunque sean pequeños, ven que son milimétricos, como este de la derecha y la izquierda, pues créanme que sí son significativos para los pacientes. Entonces, era lo que les decía, se hace un análisis completo de la sonrisa como tal, el despliegue labial, de dónde a dónde sonríe ese paciente. Esto requiere una preparación previa, requiere que el periodoncista llegue, evalúe cuál es el despliegue, por ejemplo, no solamente hacia en la forma vertical, sino también hacia la profundidad, es decir, cuántos dientes son los que vamos a tener que operar. La forma ideal o lo que se ha caracterizado como por ser una sonrisa bonita es la que se describe como forma de alas de gaviota, ¿ok? Esta forma acá, en donde se despliegan los dientes, por lo menos de canino a canino, mostrando parte de la encía, es decir, una sonrisa media, inclusive desplegando, qué sé yo, hasta el primer molar en el corredor bucal y teniendo proporción dorada entre los centrales y los caninos y a 0.5 de diferencia los laterales, ¿ok? Es decir, que los cénits también se encuentran en una proporción adecuada. Por lo tanto, estos tipos de sonrisa suelen ser un poco molestos a la vista de algunas personas y algunos pacientes recurrirán al odontólogo buscando cambiar esta condición. Entonces era lo que les decía, de una vez uno analiza en esta paciente el tamaño dental, que parece ser un tamaño dental bastante pues grande ya de por sí, ¿verdad? El despliegue labial, que parece ser que enrolla el labio superior, que además es muy fino y la premaxila, el tamaño de la premaxila. Es posible que estos tratamientos requieran un tratamiento combinado de varias técnicas quirúrgicas o inclusive algunos pacientes pues terminan colocándose Botox para no desplegar tanto el labio hacia la zona superior. Pero cuando son casos un poquito más sencillos como este, en donde la nivelación del cénit es necesaria para crear mejores condiciones de estética, se hacen alargamientos de corona, como en este caso. Entonces, si vemos, hay una desproporción del lado izquierdo con el lado derecho en cuanto a la ubicación de los cénits que no cumplen con esa proporción dorada. Es decir, que los centrales no están al mismo nivel, los caninos no están al mismo nivel de los centrales y los laterales pues ahí están un poquito más o menos en esa posición. No están tan desproporcionados, pero pues en términos generales no hay una armonía. Y si tomamos en cuenta que además este es un paciente pues es varón, es alto, pues como que la sonrisa no hace mucho juego con esta persona. El paciente suele llegar pidiendo, como les digo, dientes más largos porque los sienten muy pequeños. Y algunas veces la solución del dentista es alargar hacia incisal, cuando haciendo un análisis correcto de la sonrisa en términos generales del tamaño dental, nos daríamos cuenta que lo correcto es en realidad alargar hacia apical, es decir, quitar encía para reconstituir las proporciones adecuadas de estos dientes. Vamos a pasar esto. Muy bien. Entonces, si vemos, pues acá es el postoperatorio inmediato. No está como la cicatrización lo más bonita posible, todavía se ve inflamado, es normal, esto es 8 días después de haber hecho el procedimiento de alargamiento de corona, pero en definitiva pues ya mejoraron bastante las alturas de los dientes y estamos solucionando parte de la consulta principal por la cual llegó el paciente. Este es otro tipo de procedimiento también. Como pueden ver, no les estoy hablando de técnicas porque en realidad la técnica la debe decidir el cirujano en el momento en que se realiza. Pero para que no se queden con la idea, les voy a mostrar más adelante un procedimiento cortito para que no se queden con la idea de que es solo cortar encía, porque no suele ser así. Es muy raro el caso en donde solo se corta encía. Entonces, ¿qué busca uno? Espérenme que creo que alguien quiere entrar a la clase.
No, nadie. ¿Qué busca uno? Busca básicamente cortar encía y muchas veces realizar un colgajo desplazado hacia apical, como en este caso, que las suturas nos están ayudando a soportar ese colgajo en una posición más apical que el original que tenían. Entonces me imagino que ya esto lo vieron con la doctora Callejas y una de las indicaciones comunes de un desplazamiento hacia apical del colgajo es hacer un alargamiento de corona. En estos casos siempre es muy importante respetar los tiempos de reparación porque pues también los pacientes a veces llegan con consultas por carillas, van a ver más adelante que quieren hacerse totalmente un extreme makeover en el sector estético y ellos piensan que es así súper rápido. Entonces en realidad pues la encía tiene sus tiempos de cicatrización. Y lo recomendable es, por ejemplo, estar tomando impresiones para carillas hasta dentro de 3 meses después de la cirugía. Por lo tanto, no hay que correr, ¿ok? Vean que inclusive aquí a los 3 meses, pues tenemos todavía pues algo de inflamación en algunas zonas, pero ahí ya va cicatrizando bastante bien. Y en este caso, este paciente no quedó perfecto porque este diente anatómicamente es mucho más chiquito que el central del otro lado. Entonces, pues se hizo el alargamiento hasta donde se podía, pero también tenemos nuestras limitaciones en tamaños dentales. Ahora, hay algunos, como les digo, que van acompañados de rehabilitación, como por ejemplo en este caso que el paciente se quería colocar carillas, si no me equivoco. Aquí lo ideal primero y lo que se tiene que hacer es resolver la inflamación. Después de eso tomamos un molde y realizamos un encerado de lo que el paciente, o llegamos a un acuerdo con el paciente de qué él quiere, qué es lo que él quiere. Él quiere dientes más largos, de dónde a dónde los va a querer, y realizamos un encerado para poder realizar más adelante un mock-up. En el mock-up se toman una llave de silicona de su encerado, se coloca bisacril en la llave de silicona y usted la coloca directamente en el paciente. Entonces hay que quitar todos estos excesos que tenemos acá, pero ya el paciente se queda con una idea aproximada, esto no va a ser igual a cómo va a quedar, de cómo van a quedar los largos de sus dientes a futuro con las futuras restauraciones. Y muchas veces le sirve también al cirujano para poder marcar sus puntos de apoyo y poder realizar la restauración, el alargamiento de corona hasta donde usted llegó aquí con el mocap. Entonces, muchas veces son los cirujanos los restauradores, los que guían la cirugía de hasta dónde quieren llegar y también uno como periodoncista dice, no, no, un momento, o sea, ya ahí voy a estar en raíz, no te puedo dar tanto diente porque se va a afectar la adhesión o la cementación, por ejemplo, de futuras carillas en la zona. Entonces, este es el antes y este es el después. Aquí está toda la evidencia que les decía, bueno, hay más, muchísima más, de cuánto tiempo hay que esperar para poder hacer las restauraciones después de haber trabajado en la zona estética. Esto también es aplicable cuando usted tiene un paciente con enfermedad periodontal y quiere restaurar en zona estética, porque al fin y al cabo la cicatrización termina siendo muy similar en tiempos. Entonces, si vemos acá, ya en este artículo, nos mencionan que hasta 6 meses. ¿En qué pacientes se recomienda esperar 6 meses después de haber hecho un alargamiento de corona? En pacientes, para restaurar, en pacientes que tengan un fenotipo fino, que esos fenotipos tienden a tener mayor contracción. Entonces, no queremos que las márgenes de las restauraciones se vayan a exponer una vez que usted cementó. Por lo tanto, es recomendable esperar entre 3 meses y 6 meses. Claro, depende de cada paciente, pero como les decía, para pacientes con fenotipo fino, sonrisas estéticas así súper altas, lo mejor es entre más espere usted, mejor. Esa era la primera indicación, ¿verdad? Del alargamiento de corona. La segunda indicación es obtener altura de ferrule. Es decir, cuando no tenemos adecuado efecto de férula o adecuada estructura dental para poder
cementar nuestras restauraciones fijas. Recordemos que esto lo tuvieron que haber visto ya en prótesis fija y si no, más o menos les doy como un promedio. Pero lo que usted necesita de estructura dental sana en altura es un mínimo de 2 milímetros. Por lo tanto, si usted no tiene eso en altura, pues entonces hay que ver si es posible lograrlo despejando más el diente hacia apical. El ferrul, como pueden ver en este esquema, también tiene un ancho y eso muchas veces lo olvidamos. Entonces, no solamente es que tenga altura de ferrul, sino que tenga anchura suficiente de ferrul. Y ahí sí que puede variar el necesario de grosor según el diente porque llevan diferentes cargas oclusales. No es lo mismo la anchura que va a necesitar un molar, que tiene suficiente grosor, por decirlo así, y varias paredes a el ancho que va a necesitar un canino que lleva mucha fuerza oclusal y que además suelen ser dientes con coronas pues relativamente finas. Entonces, cuando tengo situaciones como estas, en donde no, definitivamente no tengo ferrul, tengo que preguntarme primero si es restaurable. Es decir, yo puedo hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico o lo puedo indicar de tal forma que el paciente, el diente, quede con buena higiene, con buena adaptación de mis coronas, sin defectos de furca, por ejemplo. Si la respuesta es sí, pues entonces lo que tengo que preguntarme es qué condiciones tengo que tener o qué cosas tengo que hacer para obtener suficiente ferrul. Si la restauración es factible de hacer, se necesita un procedimiento quirúrgico de alargamiento para poder crear esas condiciones de ferrul como tal. Y por otro lado, ligado con lo de ferrul, vamos a tener también la ubicación de márgenes y líneas de fractura o de líneas de terminación subgingivales y también de caries. Era lo que les decía. Básicamente, la idea es no meter nuestras restauraciones tan cerca del hueso que le provoquemos al paciente un problema de higiene y un problema de pérdida de inserción y pérdida ósea futura. Entonces, en promedio, recuerden que el ancho biológico mide 2,04. Eso es un promedio general. Es decir, los tejidos de inserción supracrestales, que es lo mismo que el ancho biológico, conformados por el epitelio de unión y el tejido de inserción supracrestal, miden eso, 2 milímetros. Y además tengo que tomar en cuenta mi surco gingival, que en promedio mide 1, 2 o 3 milímetros. Pero por cuestiones de higiene, también uno no debería de meterse demasiado en un surco profundo, ¿ok? No deberíamos de tener restauraciones metidas en 3 milímetros, 4 milímetros, porque al paciente le va a costar mucho higienizarse. Entonces, nuestras líneas de fractura, las restauraciones como tal, deben estar alejadas por lo menos del ancho biológico, es decir, no invadirlas porque ya sabemos que provocan pérdida ósea y pérdida de inserción. Para poder tener un margen de seguridad de trabajo, lo que tenemos que hacer es respetar 3 milímetros como mínimo entre la estructura dental sana o entre su margen de restauración o entre su piso de la caries y el hueso como tal. ¿Ok? ¿Para qué? Para que perdón, acá el hueso. ¿Para qué? Para que nos dé espacio a que estos 2,04 milímetros y un poquito del surco gingival puedan estar alejados de esa restauración. Entonces, por ejemplo, este es un caso del libro de Fugasoto, en donde tenemos caries ya subgingival. Y lo que se hace básicamente es hacer un collarete aquí, cortar este pedazo de encía, levantar un colgajo y hacer una osteotomía y una osteoplastía de tal forma que usted aleje su margen de la futura restauración hasta el hueso 3 milímetros.
De esta forma evitamos que el paciente a futuro tenga inflamación en esa zona, sangre todo el tiempo, etc. Y además usted va a poder restaurar mejor. Entonces, este caso pues es un caso súper viejo porque el libro la verdad no es muy nuevo, pero decidieron restaurar con una corona de oro completa y vemos que en el control pues está bastante bien el tejido gingival. Entonces era lo que les decía, por ejemplo, de este margen de su restauración hasta el hueso tienen que haber 1, 2, 3 milímetros para poder respetar esos tejidos de inserción supracrestal y que el paciente no vaya a tener problemas futuros. Lo mismo pasa si tuviéramos caries. Entonces, si tenemos caries, lo que tenemos que hacer es tratar también de quitar la caries hasta donde podamos y si no es posible hacerlo sin el alargamiento, pues hacer el alargamiento de corona, pero nosotros más o menos pediríamos que esté el restaurador ahí, quite caries en ese momento, esa es una opción. O el periodoncista hace más o menos el cálculo de hasta dónde pues está la base de la caries, eso sí a veces tenemos que quitar un poquito, y de ahí dejar 3 milímetros a hueso. Entonces, como pueden ver, pues se usan varios tipos de sutura. Esta es una sutura adentro anclada, que lo que busca es básicamente hacer hacia apical el tejido y que eso vaya a cicatrizar en una posición diferente a la original. Entonces, si en este diente necesito 2 milímetros de ferrul y además restablecer el espacio de los tejidos de inserción supracrestales, que ya les dije que eran 3 milímetros, debo cortar aproximadamente 5 milímetros. ¿Ok? Vean que es bastante. O sea, si ustedes ponen esto en perspectiva, no en todos los dientes se puede hacer alargamiento de corona. ¿Por qué? Porque no solo tengo que sumar los 2 del ferrul que usted necesita para su corona, sino además los 3 para poder alejar ese margen que le va a quedar del hueso alveolar y no invadir tejidos de inserción supracrestales. Entonces, al cortar 5 milímetros, tengo que tomar en cuenta en qué condiciones me va a quedar ese diente, los dientes de la par, porque lamentablemente no cortamos solamente en este diente, sino que el colgajo se levanta un diente por lo menos a cada lado. Y además de eso, si tengo estructuras que me van a complicar el pronóstico futuro de ese diente, como que lesiones de furca, surcos del desarrollo o cualquier otra condición anatómica que vaya a dificultar la higiene de ese paciente. Todas estas son las condiciones que debo de tener en cuenta para un alargamiento de corona adecuado. La proporción raíz-corona, igual si tengo que cortar 5 milímetros y la raíz es chiquitina, no puedo dejar un diente con movilidad o no puedo dejar un diente con una relación mala corono-radicular por hacer un alargamiento de corona. Lo que les decía, la localización de las furcas, la cantidad de soporte periodontal que van a perder los dientes de la par. Es decir, algunas veces voy a hacer más daño en los dientes adyacentes que crear un beneficio en el diente principal. El valor estratégico y posición del diente en la arcada. Muchas veces nos mandan a hacer un alargamiento de corona en un central. O sea, y eso es muy difícil. Si usted va a alargar un central, el otro central y el lateral se van a ver afectados. Entonces, ¿cómo se va a ver eso estéticamente? Los requerimientos restaurativos posteriores, si ustedes pues van a necesitar mucho ferrul en 360 grados, o sea, considere que eso básicamente es una raíz lo que está tratando y muchas veces pues eso está indicado para extracción. Las consideraciones estéticas, que ya les hablé de eso un poquito, la oclusión, no es lo mismo hacer un alargamiento de corona en un canino, que les decía, que da mucha fuerza, que en un lateral. La higiene oral correcta tras la colocación de la restauración. Si yo voy a dejar raíces que son muy curvas, expuestas o zonas de difícil acceso a la higiene, le voy a complicar el pronóstico a ese diente. La presencia de encía queratinizada insertada, esto es súper importante porque primero define la técnica y segundo, si no dejamos encía queratinizada al hacer el alargamiento de corona, dificultamos la higiene del paciente, entonces también es de considerar. Si hay bolsas periodontales, ahí sí está pues un poquito contraindicado realizar el alargamiento de corona sobre enfermedad.
La posibilidad de acceso adecuado al área quirúrgica, o sea, algunas veces le piden a uno alargamientos de corona en distal del diente 3.7 y tal vez tenés la rama de la mandíbula ahí, o sea, ahí es muy difícil de poder dejarle a usted un alargamiento de corona de forma adecuada. O cuando hay proximidad radicular, es altamente probable que uno le dé un fresazo al diente de la par. Y compromiso de estructuras adyacentes, ya sea dientes, como les acabo de explicar, o si tenemos alguna otra condición, por ejemplo, anatómicamente el nervio lingual. Entonces, o la arteria lingual. Entonces, no podemos anatómicamente llegar a ciertas profundidades haciendo un alargamiento porque vamos a tener más complicaciones. Ahora, ¿cómo se hace un alargamiento? Pues hay varias técnicas y varias opciones. Está el colgajo posicionado apicalmente con resección ósea. Está el colgajo de espesor total con resección ósea no desplazado, pero que hago gingivectomía. Esto solo se puede hacer si hay una banda ancha de tejido queratinizado, es decir, cortar encía como tal. Está la erupción forzada del diente con osinfirotomía. Esto es básicamente poner un bracket en el diente y obligarlo a erupcionar, que es una técnica bastante conservadora, pero no sé por qué la usan tan poquito, o sea, me imagino que tiene que ver con el tiempo. Y la extrusión quirúrgica, que implica básicamente aflojar el diente, luxarlo, lujarlo, y colocarlo en una posición más coronal, como si estuviéramos haciendo una exodoncia. Vamos a hablar de estos tres principalmente. El colgajo posicionado apical con recontorneo óseo está indicado sobre todo cuando hay una buena banda, perdón, cuando no hay una buena banda de encía queratinizada. Entonces aquí es cuando estoy restringida a poder hacer una gingivectomía, a poder cortar encía como tal. Por lo tanto, tratamos de desplazar todo ese colgajo solamente con el posicionamiento apical y cortando hueso. La contraindicación de este procedimiento es cuando es un solo diente en zona estética, porque no se puede desplazar el tejido. Entonces son más o menos casos así, o sea, en donde no se cortó encía, sino simplemente, como les decía antes, se levanta el colgajo, se afloja todo el colgajo hasta se pasa la unión mucogingival y con las suturas se trata de estabilizar ese colgajo a una posición más apical. El colgajo no desplazado con recontorneo óseo y con gingivectomía lo podemos hacer por el contrario cuando hay una buena banda de encía queratinizada. Y su contraindicación es lo contrario, que no tengamos encía queratinizada. Entonces, para que entiendan la diferencia, esto que les voy a mostrar ahorita es hacer la gingivectomía, que en este caso en el video se va a ver que está haciéndose con un bisturí Orban y un Kirkland. Entonces, se marcan algunos puntos ahí que no lo hacen en este video. Usted hace el recontorneo siguiendo el festoneado del diente. Ahí cortan las papilas con el Kirkland. Y después se despliega o se quita ese pedazo de encía, se tira a la basura, pues. Pero es básicamente eso lo que llamamos una gingivectomía. Y por otro lado, lo que hacemos en este procedimiento es hacer un recontorneo óseo, que lo podemos hacer con varias cosas, pero en este caso, en el video lo van a ver con una fresa de alta velocidad especial que tiene solamente la punta activa. A mí se me olvida el nombre de esa fresa, pero solo tiene la punta activa. Esto para evitar daño a los dientes con las paredes laterales de la fresa. Y lo hacemos, por ejemplo, en este caso, en donde podemos ver que, bueno, aquí les voy a explicar un poquitito, pero de la unión amelocementaria al hueso, tenemos que tener por lo menos esos 3 milímetros del ancho biológico, que en las erupciones pasivas alteradas pasa lo mismo, no se forma esos 3 milímetros, entonces los dientes son chiquititos. Por lo tanto, levantamos el colgajo, hacemos esa medición y hacemos la osteotomía hasta que quede ya sea el margen de la futura restauración, el margen de la corona clínica
o el margen de lo que estemos trabajando, la fractura, la caries, a 3 milímetros del hueso. Entonces, más o menos con bastante irrigación se hace, por ejemplo, acá estamos haciendo una ostectomía. ¿Que quién me puede recordar qué es una ostectomía? Chicos, eso salió en el parcial pasado, creo. ¿Cuál es una ostectomía y qué es una osteoplastía? La ostectomía es cuando eliminamos el hueso del soporte del diente. Ajá, entonces ahí estamos haciendo una ostectomía porque básicamente estamos eliminando el hueso de soporte del diente, ¿ok? Vean que este huesito que estaba ahí era parte del hueso de soporte del diente. ¿Cuándo hacemos osteoplastía? Básicamente cuando yo, si siguen aquí mi cursor, cuando yo corto hueso que no es de soporte, como este hueso de vestibular. Y muchas veces se hacen los dos procedimientos, ostectomía y osteoplastía, en los alargamientos de corona, porque el colgajo se tiene que adaptar bien después a la estructura dental subyacente. Entonces, esto era lo que les decía. Hay que dar esa distancia, ya sea de su margen de la corona clínica que se quiere exponer, de la futura restauración, ese margen de, ¿cómo se llama? De la línea melocementaria a hueso tiene que ser de 3 milímetros. Y si no está establecido, tenemos que hacer ese corte óseo hasta que logramos medir con la sonda esos 3 milímetros. Y después suturamos. Esta es la razón por la que usualmente no hacemos solo gingivectomías, porque tenemos que saber cuál es la distancia exacta a la que está ese hueso y dónde vamos a dejar como tal ese hueso y en qué condiciones. Entonces se suele levantar colgajo actualmente porque hacer el sondeo a hueso es muy difícil. Aquí tenemos un par de suturas, en este caso se hicieron un colchonero, creo que aquí un colchonero vertical y aquí se hicieron suturas simples. Entonces aquí está para que recuerden la definición: osteotomía, remoción de hueso de soporte, y osteoplastía, remoción de hueso que no es de soporte. ¿Con qué lo hacemos? Les decía, puede ser con instrumental rotatorio, que se hace a fresas de alta velocidad con mucho cuidado, por ejemplo esta que les decía que tiene punta activa, o con fresas de baja velocidad con mucha irrigación, fisuras, redondas, básicamente. También nos podemos ayudar con piezosurgery si tenemos a disposición, o con microcinceles para poder ir poco a poco quitando hueso con mayor control, aunque se tarda uno un siglo. Este caso, por ejemplo, es un caso en donde de una vez vemos que la corona clínica es muy chiquitita, se remueve el provisorio y vemos que además pues, el ferrule es insuficiente para realizar una futura restauración fija. Entonces, se procede a hacer un alargamiento de corona. Aquí es el periodoncista el que tiene que llegar y analizar qué tipo de técnica va a hacer. Por lo tanto, por ejemplo, llegamos y tomamos la medición de cuánta encía queratinizada tiene para ver si hacemos un desplazado apical o no. Y en este caso, pues hay bastante encía queratinizada, hay por lo menos más de 2 milímetros. Podemos entonces cortar como tal, hacer una gingivectomía, eliminar este pedazo de collarete, hacer después una osteotomía y osteoplastía y realizar la sutura. Y ya vemos que tiene bastante pues, estructura dental más expuesta que la que anteriormente tenía. Entonces esta imagen representa lo que les decía antes, que bueno, básicamente uno quisiera hacer el alargamiento de corona en un solo diente, pero eso es imposible porque con solo levantar el colgajo y hacer la osteotomía correspondiente vamos a generar pérdida de inserción en los dientes adyacentes. Entonces esto es muy importante, sobre todo en sectores estéticos. Como en este caso, que vean que pues al hacer el alargamiento de corona solamente quería hacerse en este premolar y lamentablemente pues después se exponen las márgenes, las líneas de terminación de las coronas adyacentes, lo que puede ser un problema estético para el paciente y puede requerir el cambio de la restauración no solo de esta corona, sino de todas las tres. Entonces,
Estos son cosas que hay que decirle al paciente antes de intervenir. La erupción forzada. La erupción forzada puede hacerse, como les decía, con fibrotomía o sin fibrotomía, y es la que realizamos mediante colocaciones de botones de ortodoncia y fuerzas controladas. Ahora, es un poco lento, se tarda aproximadamente 0.5 milímetros a 1 milímetro mensuales, entonces depende de cuánto usted requiera de ferrul y por supuesto de las condiciones de edad del paciente. No es lo mismo un chico de 18 años a una persona ya de 50 años, tratar de bajar ese diente, y de otras condiciones como por ejemplo si hay o no hay anquilosis. En estos casos se debe de hacer sobre todo cuando estamos en sectores estéticos. Ahí sí es muy importante considerar esta opción, porque como les dije antes, pues en sector estético podemos crear más daño con un alargamiento de corona quirúrgico. Por ejemplo, sin fibrotomía, tenemos este tipo de casos en donde necesitamos que la estructura dental migre completa. Sí, o sea, sin importar los dientes adyacentes, por decirlo así. Entonces se coloca el bracket en una posición diferente a la de los otros, se va generando fuerza en ese bracket o sea, con los alambres para poder bajar el diente, y se tiene que ir desgastando el diente también, por supuesto, pues conforme va erupcionando. Y cuando se hace con fibrotomía es básicamente porque se quiere retener las ubicaciones previas del margen gingival de las restauraciones adyacentes. Entonces uno lo que busca acá es crear la menor alteración posible en los dientes de la par. Ahora, ¿cuándo se hace con Doctora, una una dosis? pregunta. Sí. En caso de que el paciente presente hipercementosis en la pieza que se necesita hacer el alargamiento de corona, eh, por ejemplo, con el botón de ortodoncia, en esos Ajá. casos, ¿qué se puede hacer? No está muy indicado porque le costaría más. Sería un diente un poco difícil de mover. O sea, no es, depende del grado de hipercementosis, porque hay unas que son pequeñas y son como una extensión más de la raíz. Pero si ya es una hipercementosis de esas así severas, en donde ya hay, por ejemplo, botones periapicales grandes, sería muy difícil poder sacar ese diente, porque por lo general la hipercementosis está acompañada también de pequeñas áreas de anquilosis. Entonces, Y en esos casos, ¿qué es lo recomendable hacer, doctora? mm, el alargamiento quirúrgico, no Ok, el gracias. alargamiento es de este tipo. Ujú, no, este no, sino recurrir a la cirugía. Pues sí, hay casos en donde no se puede hacer el alargamiento de corona y lo indicado es la extracción. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Entonces, en este caso, la única contraindicación cuando tenemos con fibrotomía es que no debe asociarse a defectos óseos angulares, porque vamos a hacer más pronunciado ese defecto óseo. Ahora, esto es algo que siempre crea mucha confusión y nos lo preguntan mucho a los periodoncistas, pero es una cuestión como de ir pensando en lógica, pero hay que integrar conocimientos de varias áreas, entonces eso es como lo complicado. ¿En qué momento o en qué orden se hace el alargamiento de corona? Lo primero que yo tengo que preguntarme es, bueno, ¿yo tengo caries? Sí. Entonces, si tengo caries, puedo preguntarme, ¿y yo puedo quitar bien esa caries? Es decir, ¿puedo acceder hasta la zona más apical posible de esa caries? Si su respuesta es no, pues entonces era lo que les decía, podemos planificar un alargamiento de corona simultáneo. Es decir, levantar el colgajo, quitar la caries y pues depende del tipo de restauración. Cuando son amalgamas hasta se puede tal vez intentar hacer ahí, o por lo menos hacer el alargamiento de corona, quitar caries al mismo tiempo y después suturar. Y por supuesto me tengo que preguntar, ¿es restaurable? Si la respuesta es sí, ¿puedo aislar? Si la respuesta es sí, entonces yo primero tengo que aislar, ¿ok? Ahí, ya los voy a enredar.
Si la respuesta es sí, pues entonces yo aíslo, continúo con el procedimiento y ya ahí estuvo, ¿ok? Si tengo este otro escenario en donde tengo caries, yo la puedo quitar, el diente es restaurable, pero el aislamiento absoluto no se puede realizar, es decir, para una endodoncia o para una restauración futura como tal, entonces yo debo de hacer el alargamiento de corona primero antes de seguir con la endodoncia, ¿de acuerdo? Pero este tercer esquema es como el ideal, es el que más nos gusta trabajar a los periodoncistas y ya les voy a explicar por qué. Es cuando yo tengo caries, yo puedo quitar la caries completa, el diente es restaurable y además yo puedo aislar. Es decir, yo puedo hacer la endodoncia sin problema, que esto pasa bastante. Entonces, lo que uno prefiere es que, aquí dice simultáneo, pero uno lo que prefiere primero es que se haga el TCR, se selle, se ponga inclusive el poste, si necesita colocar algún tipo de fijación ahí, y un provisorio. ¿Esto por qué? Porque básicamente aquí ya nos da una idea a nosotros de cómo va a quedar a futuro ese diente y de dónde va a necesitar usted o no ferrul, ¿ok? Para poder nosotros hacer el alargamiento de corona ya con esa previsión. Y además con la endodoncia sellada. Por favor, nunca envíen al alargamiento de corona una endodoncia que está con cavit, porque nosotros vamos a terminar quitando parte de ese cavit con la cirugía y se va a contaminar la endo, entonces va a ser un problema. Pero si yo tengo la necesidad de hacer el alargamiento de corona para restaurar, pues entonces es ahí donde hacemos nosotros como periodoncistas la valoración de las condiciones del alargamiento de corona, las complicaciones que puede tener y la técnica que se va a emplear. Ok, pero este es como el esquema ideal. Es decir, el primer esquema era, bueno, si usted tiene caries y no puede quitar la caries porque está muy profunda, va, ni modo, le hacemos el alargamiento de corona al mismo tiempo que quita caries o se lo hacemos antes de quitar la caries. Y el segundo esquema era, déjenme recordar, si usted no puede aislar por la endodoncia, porque la endodoncia va a contaminarse en el momento con fluido gingival crevicular o con sangre, pues entonces también, ni modo, antes de la endodoncia le hacemos el alargamiento de corona, pues, que no es lo ideal, como les decía, pero mínimo dejar un material pues que sea resistente, que puedan sellar la endodoncia para después hacer el procedimiento con seguridad. Y este tercer esquema que es el ideal, o sea, es primero quitar caries en un diente que es restaurable, por supuesto, hacer la endo, hacer el sellado de la endo, si es necesario colocar un pin, colocar el pin, y después de eso hacer el alargamiento de corona. ¿Alguna duda de esta parte del alargamiento de corona? No, pero Bueno. De mi parte no, doctora, está bien. Ok, entonces vamos a hablar otro poco de otros procedimientos preprotésicos que se pueden realizar para crear mejores condiciones a esas futuras prótesis. Una de esas es la preservación ósea alveolar, que de esto más adelante vamos a hablar pues de los materiales que se pueden emplear, pero ahorita solo me interesa que entiendan un poco más del concepto. Aquí hay dos, por decirlo así, enfoques. Una es el socket preservation y la otra es como tal el reed alveolar preservation. En la zona estética se trabaja totalmente diferente a como se puede trabajar también en la zona posterior y básicamente lo que uno busca es crear condiciones que mantengan el volumen óseo después de la extracción y antes de la colocación de un implante o del sitio del póntico de la prótesis parcial fija, como en este caso, aunque usted no vaya a colocar ahí un implante, va a colocar una prótesis fija y puede ser que el paciente tenga una sonrisa alta y que este defecto óseo como tal le crea algún problema estético. Entonces lo que se busca es evitar esta pérdida del tejido conservando la mayor cantidad de hueso y pues de tejido gingival alrededor del diente que se va a extraer.
para poder reducir a futuro las complicaciones estéticas, sobre todo que puede haber, o compensar reabsorciones en zonas donde se pueden poner implantes, como en este caso. O sea, recuerden que siempre que extraemos hueso, que extraemos un diente, el hueso alveolar se va a empezar a perder. Y esta pérdida ósea es casi inmediata. Aparte de eso, los dientes que más se ven afectados o estéticamente, por decirlo así, son las paredes bucales de los dientes anteriores, que son muy delgadas. Muchas de ellas miden menos de 2 milímetros y por lo tanto al hacer la extracción muchas veces las fracturamos o solamente por el mero hecho de extraer la pieza como tal hace que se pierda rápido esa pared. Y entonces vean, aquí hay un caso en donde se hace la comparación en una zona en donde no se realizó una preservación del alveolo y una zona donde sí se realizó el proceso de preservación alveolar. Aquí vemos un defecto óseo y aquí vemos que aunque esta zona, la idea es mantener este volumen, que aunque hicimos la extracción, se mantenga la mayor cantidad de volumen posible. Esto que ven acá, pues está suturado y es una, bueno, no es mi foto, puedo asumir dos cosas, que es una membrana de colágeno que se puso para proteger la zona o que es un injerto del paladar que se sacó con el mismo fin para proteger el material subyacente. Aquí está la cicatrización a los 7 días y al mes. Entonces, vean que básicamente se ha mantenido bastante el volumen original. Muchas veces no es al 100%, pero sí lo suficiente para después poder colocar un implante, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Básicamente en colocar biomateriales, como lo pueden ser hueso de diferentes calidades, grosores, diferentes presentaciones, y membranas que protegen ese hueso alrededor y le dan contención. La idea es crear contornos adecuados para la futura restauración, que se mantenga lo más posible el contorno gingival inicial. Y el otro enfoque que les decía, que es el Socket Shield. Este es un poquito más reciente, aunque tampoco tan reciente, en donde pues básicamente lo que se busca es preservar el hueso alrededor de implantes en zonas estéticas. Esta técnica lo que busca es dejar la pared bucal de la raíz dental. Y esto, bueno, ¿por qué básicamente? ¿Cuál es el principio de esto? Se supone que el ligamento periodontal que está acá es el que va a darle, por decirlo así, vitalidad o parte del sostén al hueso alveolar en bucal. Entonces lo que se busca es no eliminar esta porción del ligamento periodontal del diente que usted pues pretende extraer para conservar el grosor y la altura de este hueso. Entonces la técnica consiste en hacer una odontosección en ciertas angulaciones, extraer esta parte de la raíz del diente, dejar la pared bucal pegada al hueso y debajo de eso colocar el implante. Entonces, pues es lo que les digo, el principio básico es que este ligamento periodontal nos mantenga el volumen. Ahora, el implante se integra, igual se integra no es óseo-integración necesariamente, es como cemento de integración hacia la parte bucal y es óseo-integración hacia la parte palatal. Aquí hay un ejemplo. Creo que así es de este journal, que fue el que encontré. Y bueno, lo que se hace básicamente, aquí está el diente en la forma original, que como les digo, esto no es rescatable, o sea, no tiene ferrule ni en grosor, en altura no lo podemos lograr porque es demasiado lo que hay que cortar, o sea, eso es un resto radicular. Se hace la odontosección, se deja la parte bucal. Esto no es solamente dejarlo ya, sino que también hay unos ángulos que hay que respetar anatómicamente, o sea, si tiene su técnica, se hace la exodoncia del resto palatal lo más atraumática posible y se inserta pues la fijación, el implante. Y aquí es donde tenemos pues el resto de la raíz dental, ¿verdad? Y el implante alrededor. Algunas veces hasta huesito pues se le pone también en esas zonas.
Y aquí tenemos la radiografía, entonces pueden ver que aquí hay un pedacito pues todavía de raíz dental porque se realizó esa técnica. Y aquí está el resultado postoperatorio en donde pues en realidad todavía hay bastante camuflaje entre el implante y el resto de los dientes, al menos a nivel gingival se mantuvo el volumen. Ahora, no es que esto es wow, qué chiva, qué bonito, hagámoslo, no, lleva sus tiempos, lleva sus indicaciones y sobre todo hay que advertirle al paciente también hay complicaciones reportadas, como que, bueno, resulta que esto puede comportarse esa raíz como una raíz, como un cuerpo extraño, puede que el cuerpo empiece a pensar que es un cuerpo extraño y la empiece a expulsar o que se hayan roto las fibras del ligamento periodontal y eso pues se pueda infectar o esas son como las dos principales complicaciones relacionadas a esta técnica. Bueno, ¿alguna duda de eso de preservación del violo? No, doctora. Ok. Y luego tenemos la regularización del reborde alveolar. Esto puede ser tanto de tejido duro como de tejido blando. En tejido blando se incluyen algunas técnicas como frenectomía, quitar tejido fibroso o flácido o quitar los épulis. Y en tejido duro tenemos lo que son las alveoloplastías, quitar torus o la reducción de los tubérculos geni. Aquí están todos los tipos, como les digo, los más frecuentes de regularización de reborde alveolar. También incluye, por ejemplo, corte de inserción de encía, ¿cómo se llama? Vestibuloplastía, que es básicamente hacer una profundización de surco. Eso era lo que estaba buscando, ¿ok? Que también es de tejido blando. Entonces, por ejemplo, en una alveolectomía lo que se busca es la reducción externa de las corticales alveolares, sobre todo cuando hemos hecho múltiples extracciones, fueron muy traumáticas y los pacientes quedan con espículas óseas. Esas espículas óseas hacen que no se adapte bien la prótesis o que al paciente le empiece a doler. Entonces se levanta un pequeño colgajo y se hace la remoción, ya sea con cizalla, como en este caso, o también puede ser con fresas. La alveoloplastía lo que busca es una mayor uniformidad y que la prótesis parcial se pueda adaptar de mejor manera. Y como les digo, quitar todo lo que sean bordes puntiagudos, dejarlo lo más redondeado posible. Como en este otro caso también, en donde vean, después de haber hecho una extracción, donde no se hizo una alveolectomía, esto se debe planificar antes de hacer las extracciones, porque usted de una vez tiene que saber que eso va a quedar así si usted no regula el hueso. Y aquí se hizo una regularización del alveolo para poder más adelante colocar una prótesis total. Estos son varios tipos, ¿verdad? Y depende un poco también de pues la cantidad de hueso a remover, el tipo de instrumental que usted va a usar. Por lo general uno usa el rotatorio si es muy grande la regularización que tiene que hacer. También está aquella en donde a la hora de hacer la extracción, hacer la extracción dental, los alvéolos se abrieron, por decirlo así, o sufrieron mucho trauma. Entonces lo que se hace es extirpación del hueso interdentario también de esos alvéolos abiertos para crear la regularización como tal. Todo es dejar lo más regular posible el hueso, ¿ok? Y los tejidos también. En este caso que les voy a mostrar es otro ejemplo de una regularización de reborde, pero en este caso quitando una tuberosidad flácida. En la panorámica lo que pueden observar, bueno, aparte de abajo, el gran problema que hay, pues periodontal y todo lo demás, en el sector superior no hay hueso, si pueden ver, o sea, realmente esta persona no tiene nada de dónde soportar. Y si ustedes ven clínicamente, pues sí hay como un reborde, pareciera que hay un reborde alveolar. Pues todo ese reborde es un reborde flácido, que como van a ver en el video tiene bastante movilidad y eso impide que la prótesis total se adapte de forma, ven, ahí tiene mucha movilidad, que se adapte de forma adecuada. Entonces lo que hay que hacer, pues lamentablemente es quitar todo, bueno, no todo, pero parte de ese tejido para que el paciente tenga pues mayor firmeza a la hora de colocar la prótesis.
En este caso, miren todo lo que se eliminó. Y para estos casos así de extensos es que son bastante útiles las suturas continuas. Aunque si les voy a ser muy franca, a mí no me gustan mucho porque pues si usted no anudó bien o hubo un problema en alguna zona de las suturas, pues ya se compromete toda el área quirúrgica, ¿verdad? También se pueden hacer suturas no continuas en heridas grandes. El exceso de el exceso óseo, los tori o exostosis, también muchas veces tienen que ser removidos. Esto sí, sinceramente lo hacen los maxilofaciales, porque ellos tienen mayor control, pues, de todas estas cirugías que son un poco más grandes. Y hay diferentes técnicas también para poderlas realizar. Pero básicamente lo que se busca es eliminar todo ese hueso y dejar una zona apta para la adaptación de la prótesis. Como en este caso, en donde vean que en la zona pues se levanta un colgajo completo y se realiza la osteoplastía para poder eliminar todo ese hueso. Este era el que les decía que muchas veces se utiliza cuando tenemos rebordes óseos de poca altura. Entonces, si tenemos poca altura y necesitamos que la prótesis llegue más abajo, lo que hacemos es hacer una vestibuloplastía. Se hace un corte en esta zona, a veces con electrobisturí, a veces con láser y muchas veces con solamente el bisturí normal. Y se hace una sutura a periósteo para que se pueda mantener o se pueda aumentar la altura de ese reborde alveolar, como en este caso. Se ve un poco feo, pero bueno, es por el tipo de cirugía que se hizo. Vean que aquí el tejido se está, pues está interfiriendo con lo que puede ser una futura prótesis, ya el vestíbulo está ahí casi que metido. Entonces se hicieron dos procedimientos. El primero fue una alveoloplastía para poder quitar este exceso óseo que quedó acá. Y pues aquí ya está suturada. Y el segundo es una profundización de vestíbulo o una vestibuloplastía, en donde se cortó todo este tejido. En este caso fue con un electrobisturí o con un láser, no estoy segura. Y por eso se ve así como si fuera una quemadura. Entonces, a la hora de cicatrizar esto, hay que ayudarle con la prótesis. A esta herida, lamentablemente, hay que ponerle muchas veces la prótesis para que le haga presión en la zona y eso pueda cicatrizar ya con la medida que va a tener la futura prótesis en la zona. Este es otro caso todavía más grosero, por decirlo así, porque se hizo pues en toda la zona bucal, ¿verdad? Ah, no, creo que es el mismo, de hecho. Ya solo que continuaron a toda la zona bucal. Y esto es lo que les quería mostrar, o sea, esto no está infectado, esto es tejido de fibrina, es fibrina de cicatrización a los 7 días aproximadamente. Entonces siempre hay que advertirle al paciente que ante quemaduras como esta, ante cirugías en términos generales, a veces la encía cicatriza primero blanco y después toma un color rosado pues ya normal. Este es otro ejemplo de una vestibuloplastía, pero este se hizo con ¿cómo se llama? Con bisturí convencional. Entonces, básicamente, pues se levanta el colgajo en esta zona, se desprenden las inserciones musculares y se realiza una sutura del colgajo a periósteo. Entonces, de tal forma que vean, aquí había poquito pues reborde y aquí ya tenemos un poco más de reborde alveolar para poder asentar nuestras prótesis y que tengan mayor estabilidad, como en este caso. Aquí está el antes y aquí está el después. Vean que se logró ganar bastante. Créanme que no es una técnica fácil de hacer. Y finalmente, pues tenemos las frenectomías. Las frenectomías no solo se hacen de forma preprotésica, sino que también pues hay otras condiciones en las cuales hay que cortar frenillos, como cuando hay diastemas por el frenillo o cuando impiden la higiene adecuada del paciente en ciertas zonas. Pero en este caso se hace el corte del frenillo porque impiden la colocación como tal de las prótesis dentales, como en este caso. Entonces, tenemos un paciente edéntulo total
en donde queremos colocar una prótesis que además tenga un poquito más de soporte y de estabilidad en ese sector y nos impide la inserción de esa prótesis, el frenillo. Entonces se puede realizar la exéresis del frenillo, ya sea mediante varias técnicas. Está la romboidal, está la zetaplastía, que es esta que les muestro acá. Esta es de las más usadas porque tiene la ventaja de que elimina totalmente la inserción del frenillo y cambia de posición las inserciones del frenillo, entonces hace que tenga menos recidiva. Las otras técnicas, pues algunas reportan recidiva de la inserción frenicular. Entonces, pues esto, vean que como les dije, muchas veces se hace cuando hay dientes, pero en este caso les estoy explicando pues que la indicación sería cuando tenemos una inserción aberrante del frenillo que nos impide la adaptación adecuada de una prótesis parcial o total. ¿Dudas, preguntas? Doctora, perdón, yo me quedé con una duda. En este caso, nosotros vimos ahorita alargamiento de corona, preservación ósea alveolar y regularización del reborde alveolar. Ajá. Y al inicio en una diapositiva, la número 1 dice aumento de reborde o tejido, pero yo entré tarde y no sé si me lo No, perdí. Mi conexión no está- le expliqué porque esas son técnicas de plástica periodontal. Sí, tenés razón, gracias. No, más bien gracias por la pregunta, porque no se las explico, porque todo eso implica sacar, por ejemplo, tejido del paladar y colocarlo en condiciones donde hay que aumentar encía. Entonces, eso es totalmente de la clase de plástica periodontal y lo van a ver un poquito en esa clase. Pero se hace pues también previo a la colocación de implantes o a la colocación de prótesis fija para mejorar más bien las condiciones de encía queratinizado. Doctora, Ujú. una pregunta. ¿Y esa hay que agregarla en en la tarea de cirugía? No, esa no. Ah, bueno, gracias. Ujú. No, esa no la agrego. Gracias, doctora. Bueno, nada más en la tarea no me vayan a estar poniendo fotos de frenectomías donde hay dientes, ¿ok? Porque esa no es la indicación de este, como les digo, ¿ok? O sea, tienen que ser una foto de estas para que sea el ejemplo adecuado, no de estas. Listo. Bueno, si no hay dudas, las dos chicas que faltaron a la semana pasada al laboratorio, la licenciada me dijo que sí podían ir mañana al laboratorio. Entonces, cualquier cosa me cuentan, por favor. ¿Ok? Igual le voy a mandar un mensajito a ella para ver si se acordó de meterlas en la lista, pero yo le hablé desde el martes. Listo. Gracias, Que esté doctora. Gracias, bien, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Adiós. Bueno, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora. Feliz noche. Feliz noche, noche. doctora. Gracias.